decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Pase lo que pase, si tú has decidido seguir a Cristo, sírvele. Nunca te rindas. A pesar de las pruebas, nunca te rindas. Bien, amados hermanos, la paz y la gracia del Señor Jesucristo more en cada uno de sus corazones y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bien, amados hermanos, esta noche vamos a analizar qué es la segunda parte de las injusticias dentro de los pueblos de Dios. Eso vamos a analizar el día de hoy por mucho más análisis y comprensión de los textos de estas palabras. Pero antes de eso quisiera hablar, hermanos, esta semana hemos tenido algo común o algo que en las redes sociales muchos adversarios, enemigos, prácticamente se han ido muy lejos criticando a los que estamos en la sana doctrina. Muchos me han calumniado, por ejemplo, la IMIMPU me han calumniado que yo me estoy copiando de Ezequiel sus enseñanzas, sus letras y sus palabras. Voy a ser enfático, decirles estas cosas en estos momentos, para hacer un descargo total. De repente tienen la razón, cómo he sido instruido, cómo he sido preparado, de dónde pertenezco, sí. Yo provengo de una congregación Israel, del nuevo congregación Israel, del nuevo pacto universal. Provengo de esta congregación. Pero yo de base, tengo de mi congregación de base, sí, de mi pastor. Pero mi instrucción, mi educación proviene de un judío. Por si acaso, quisiera que entiendan eso. De un judío que fue mi pastor, me instruyó lo básico. Tampoco no me considero el mejor, no es así. Tengo una base de un judío de la tribu Leví. Me instruyó por muchos años. Y ustedes saben que los judíos son bien directos y frontales en decirle las cosas claras cuando son de pecado, sin pelos en la lengua. Mi instrucción viene por allí. Yo no tengo por qué copiarme de nadie. Yo estudio la Biblia. Quisiera que entiendan la IMIMPU. Si yo hablo es contra el pecado, yo no hablo contra ustedes. Ustedes son mis hermanos, les amo, les quiero, les estimo en Cristo Jesús. Pero cuando hay el pecado en irregularidades espirituales, estamos aquí para condenar esas cosas, denunciar esas cosas que está pasando. ¿Dónde estaría entonces el amor de Dios, el amor de Cristo? Defender a los huérfanos, defender a las viudas, defender al que no sabe leer, defender a los hermanos que no estudian Biblia. Y eso, mi instrucción no es así, mi educación no es en esa manera. Mi educación es defender, instruirles, educarles. Además, mi prédicas no es futuro ni el pasado. Toda mi prédica es el momento, lo que estamos viviendo hoy por hoy en estos tiempos. Estoy predicando que es la santidad y eso no hace mal a nadie. La santidad, que se prepare la iglesia para que se salve, eso no hace mal a nadie. Yo hablo bíblicamente, no estoy hablando en otra manera. En vez de decir a estos hermanos que son contrarios, en vez de decir hermanos que bien, de repente usted está equivocado o yo estoy equivocado, estudiemos. De repente esto dice, de repente yo estoy, de repente 1 más 1, 2. Y el otro dice 1 más 1, 3. Entonces hay que estudiar y empujar el carro todos a la salvación, pero no dar la contrariedad con calificativos de demoníacas, con calificativos
que no tiene sustento bíblico. Aún ya me están persiguiendo a mi persona. Y eso no es así. Yo conozco mis derechos también. Y conforme conozco mis derechos, estoy hablando públicamente como me lo han hecho público. Ahora yo les hablo públicamente. Estudiemos Biblia, preparémonos. El pueblo de Dios tiene que salir adelante y sea salva. Que se arrepienta las iglesias, que son las personas, que se prepare. Ya estamos tiempos difíciles, tiempos muy desastrosos. Vemos en nuestros propios ojos, vemos las cosas que está pasando. En la sociedad de los inconversos, ¿qué está pasando? Dígame, en los pueblos de Dios, ¿qué está pasando? Y ahora ponemos trancaderas y piedras de trompiezo para que no siga el evangelio, para que no siga la santidad. Dígame, ¿qué hay atrás de eso? Como vuelvo a repetir, mi educación es muy diferente a ustedes, claro que sí. Mi preparación es muy diferente a mi pueblo mismo donde yo pertenezco. Yo no voy a permitir el pecado. No voy a permitir que alguien abuse con la palabra de Dios. Venga de donde venga, sea de cualquier religión, igual manera. Porque para eso Dios nos ha preparado, para ser buenos soldados. Dios nos ha preparado para eso, para defender la verdad. Para eso Dios nos ha preparado. Si uno tiene que morir en la palabra, moriremos en la palabra, pero en la verdad. Y seremos triunfadores y ganadores. Eso sí. Y sabemos la historia. Todos los profetas murieron por su propia gente. Los discípulos murieron por su propia gente, prácticamente la mayoría. Jesús, ¿quién complotó contra el Señor por decir verdades? Sus propios hermanos. Vea usted, claro que los gentiles fueron quienes lo crucificaron a Jesús, al Señor. Por eso, hermanos, desde aquí les aprecio, les quiero, les estimo a mis enemigos, sea de donde venga, son humanos y les estimo. Yo no estoy contra ustedes por nada del mundo, sino que estoy contra la actitud, estoy contra el pecado, sí, porque el pecado hay que denunciar, porque proviene del enemigo, del mismo diablo proviene eso. Y para eso los predicadores estamos aquí, para unirnos y contra el pecado, no contra los pueblos, no contra el pastor ni con nadie. Porque Cristo y Dios nos demanda que debemos amar a vuestros enemigos. Y conforme sabemos amar a vuestros enemigos, hay que tolerar. Pero veo en las redes sociales hay unos calificativos que da mucho que desear que sean cristianos. Me da mucho que desear qué clase de pastor tendrán para que tengan esa educación pésima, degradante ante Dios y ante la opinión pública y ante la sociedad. Simplemente eso quería analizar en este tema y posteriormente estaremos hablando bíblicamente y continuemos con el tema que es la segunda parte de las injusticias dentro de los pueblos de Dios. Este es el tema, la segunda parte. Veamos libro de Deuteronomios capítulo 27, versículo 19. Dice así: maldito sea el que esfuerza los derechos del extranjero y del huérfano y de la viuda. Amados hermanos, Antiguo Testamento, bajo la ley, todo era una maldición cuando tenían de esa naturaleza de actitudes, de torcer la ley, los mandamientos de Dios o las leyes más claras. En el Antiguo Testamento estaba claramente, específicamente, el que torcía las leyes ya era maldito. ¿Y qué es la palabra maldito? Significa ya directamente, ya destinado al infierno. Ahí en el infierno,
Porque la palabra ya está enjuiciado y condenado claramente. Hoy por hoy, en estos tiempos de la era del Hijo que es Jesucristo, le corresponde a Dios maldecir, no al hombre, a ningún ser humano. Porque la palabra maldecir significa que tú eres juez y parte para condenar a un ser humano y enviarlo directamente al abismo, que es el infierno. Nosotros no tenemos ningún derecho. Esa palabra le corresponde a Dios, nada más. Y aquí dice claramente: maldito sea el que esfuerza los derechos de los extranjeros y de los huérfanos y de las viudas. Hoy en día, por ejemplo, en los pueblos de Dios, vamos a hablar más de los pueblos de Dios. ¿Cuántos huérfanos hay en los pueblos de Dios, amados hermanos, que no tienen un pan que llevar, que no tienen papá y mamá y sus huérfanos? ¿Cuántos huérfanos tienen un pan, no tienen una ropa que vestirse? Tal vez ni siquiera se educan. Y el pueblo de Dios, ¿qué hace su pastor? Dígame, ¿qué hace? Nada. Eso es algo injusto. Eso se llama injusticia con el huérfano. ¿Cuántas viudas, hermanos, no tienen un pan que comer ni que vestirse? ¿Cuántas viudas, hermanos, duermen en el piso? No tienen ni siquiera una cama para dormir, dígame. No tienen ropa. ¿Cuántas viudas están pidiendo limosna en las calles? ¿Dónde están estos hermanitos tanto que hablan de amor? Dígame. Tanto que hablan de la ley, tanto que hablan de mandamientos, tanto que hablan de la justicia. ¿Cuántos se ven en las calles ancianos vendiendo sus caramelos? ¿Cuántos se ve anciano y anciana pareja, esposos, andando en la calle pidiendo un plato de comida, migaja de pan? Dígame. ¿Dónde está el pueblo de Dios que tanto ama a Dios y se jacta que es santa y pura, es justa? ¿Cuántos hermanos están enfermos en sus casas? ¿Cuántas hermanas no trabajan? No son justos. ¿Y aquí qué dice? Malditos son los que tuercen las leyes a las viudas y a los huérfanos. Prácticamente ya están destinados a irse de cabeza al infierno. De cabeza al infierno esa gente, por ser injustos, por ser gente que no tiene piedad ni misericordia. La iglesia que no tiene amor a sus semejantes. Ahora seguramente por decir estas palabras se van a sentir resentidos. Me van a cuestionar seguramente. Seguramente, eso sí, los enemigos que hay en las redes sociales. Estoy hablando bíblicamente y veo lo que pasa en la sociedad, veo lo que sucede en las calles. ¿Cuántos huérfanos están vendiendo caramelos en las calles, en los buses? Dígame, para comer. ¿Cuántos huérfanos trabajan y estudian? Y de la iglesia, ¿dónde están las iglesias que no puede apoyar a sus propios feligreses? Pero para pedir la plata, sí, la ofrenda, el diezmo. Para eso sí, estos sinvergüenzas. No hay otra palabra que lo califique, porque son una tira de sinvergüenzas. No apoyan a sus feligreses. Hablan de amor, pero en la práctica, naca parinaca, como dice. Vea usted, igualito que los fariseos y los saduceos, igualito están muchos pastores. Muchos hermanos que son de iglesias cristianas, pujantes y pudientes económicos, ni siquiera suben a los cerros a prestar ayuda a la gente que necesita. ¿Qué más quiere que le diga? ¿Bendito sea Dios? No, sin vergüenza, pues tienen que decirle. Porque se vale de los diezmos de las ofrendas para enriquecerse. ¿Y el pueblo qué? Dígame, ¿el pueblo qué? Pereciendo de hambre,
pereciendo del frío, padeciendo de necesidades en todo sentido. No tienen ni siquiera para comprar una pastilla cuando están enfermos. Pero el pastor, ¿qué hace por su pueblo? Nada. Pero rendirán cuentas en ese día grande estos pastores. Estos pastores fraudulentos estarán rendiendo cuentas en el día del juicio, en la presencia del justo juez, que es el Señor Jesucristo. ¡Ay de esos pastores! Y bendito los pastores también que están haciendo buenas obras. Bendito todas las iglesias que están trabajando en buenas obras, ayudando a su prójimo, orando por su prójimo, visitando a su prójimo, ayudando a los huérfanos, ayudando a las viudas. Bendito sea parte de Dios y del Señor Jesucristo. Bendito sea. Dios les dé más sabiduría, más entendimiento a ellos que están trabajando en buenas obras. Pero hay de esas iglesias que no hacen nada. Hay de aquellos pastores, de aquellos levitas, de aquellos mesiánicos que hay. Hay de ellos. Son conocedores de la Escritura, pero en la actitud negativo. En la práctica, cero a la izquierda. Tremendo problema. Veamos el siguiente versículo. 24. Maldito sea el homicida anónimo. Hoy dentro de las iglesias también hay homicidas. Se asesina. Ay, hermano, el que no ama a su hermano, que dice la Biblia, es un homicida. Y en la ley que dice, no atentarás contra tu hermano. ¿Y qué es la palabra atentar? La palabra atentar significa terrorismo. Esa es la palabra atentar. Significa terrorismo. No atentarás contra tu hermano. Se constituyen asesinos. Vea usted. ¿Y en qué está basado esa constitución de asesinos no atentarás? Chisme número 1. Los chismosos, los que les gusta calumniar a sus hermanos, los que les gusta rajar a espaldas de su prójimo, de sus hermanos, se constituyen asesinos. Los que les gusta criticar a espaldas de una persona son asesinos. Y aquí dice, son malditos los asesinos anónimos, que la justicia no les alcanza. Son anónimos y mueren en esa ley. Pero ellos no van a escapar de la ira de Dios, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Todo Él sabe lo que hay en tu corazón y en tus propios pensamientos. Y el otro anónimo, ¿cuál es? En los inconversos, en la sociedad. ¿Cuántas gente asesina? ¿Cuántas personas que matan gente? Y la ley no los encuentra y mueren anónimamente, anónimos. Pero ante Dios tendrán que rendir cuentas, hermanos. Y esta persona que hacen de esa canallada, el día que mueren se van de cabeza al infierno. Ellos no van a ir arriba a los cielos, hermanos. Se van al infierno. ¿Y en el infierno qué hay? Fuego. En el infierno tu propia conciencia será tu más verdugo castigo. Tu conciencia te hablará en el infierno. Ahí en el infierno no va a haber paz, porque ahí rechinar de dientes, como dice el Señor Jesucristo. Ahí estarás gritando día y noche, y en ese fogonazo de fuego, que es lava con fuego. Ahí en el infierno equivale 6.600 grados de temperatura. Ahí solamente el cobre con el reflejo se desapareció, se reditió. Ahí irás a parar tu alma. Tu alma va a ir allí.
Abre el infierno, que es simplemente es una cárcel temporal, porque de allí saldrás a ser juzgado y después la segunda muerte irás al lago de fuego con azufre. Ahí es la condenación eterna. Así que piénsalo muy bien. Toda esta gente que tiene un vocabulario de ajos y tomate ya están para el infierno. Toda esta gente malcriados, risurientos que hay en las redes sociales ya están listos para irse al lago de fuego si no se arrepienten y no se regeneran y pidiendo perdón primeramente a Dios. Ay de esta gente, lo que les espera, el castigo. ¿Qué cosas se creen? ¿Que puedo criticar a una persona sin pruebas, poniendo calificativos como les da la gana? Que Dios es ciego. Dios no lo ve. Dios sí lo ve. El día que mueren estarán yendo de frente, de cabeza al infierno. Y ahí les espera la bienvenida. Te va a recibir el mismo diablo y sus demonios. Ahí les va a recibir. Así es que están a tiempo de regenerarse, arrepentirse, vivir como quiere Dios, como quiere Cristo, y vivir en santidad. Y seremos salvos todos. Bendito sea el Señor. Versículo 16, ¿qué nos dice aquí? Maldito sea el que deshonre a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Otro problema acá hay. Todos son injusticias. Todos son injustos dentro de los pueblos de Dios. No estoy hablando de los inconversos, porque los inconversos, eso ni que decir, ya se sabe cómo viven. Pero aquí estoy hablando del pueblo de Dios. Hoy hay pastores que sus hijos son drogaditos. Los pastores, sus hijos son peleaderos, borrachos, gente de mal vivir, los hijos. Pero sin embargo el pastor está dando tremendos sermones en los templos. Está dando calidad de estudio, de ejemplo. Pero si usted va a su casa de ese pastor, sus hijos están descarriados. Dígame, ¿qué ejemplo está dando este pastor? Y ese, dígame, hay pastores adúlteros. La esposa que está a su lado no es su propia esposa, es de un adulterio, ahora es su mujer. Hay pastores que tienen su esposa y tienen su amante. Y eso están conduciendo a los pueblos de Dios en los púlpitos. Tremendamente corrupción. Se ha convertido el púlpito corrupto por estos pastores, degradantes ante la sociedad, degradantes ante el pueblo de Dios y degradantes ante nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hay pastores que les gusta mucho el dinero. Los púlpitos se han convertido en una cueva de ladrones hoy por hoy. Claro que no todos, pero hay un buen porcentaje de pastores que tienen ese problema. Y aquí que dice, maldito sea el que deshonre al papá y a la mamá. ¿Quiénes son los que deshonran? El hijo malcriado, maleducado, deshonra al padre y a la madre. El hijo borracho deshonra al papá y a la mamá. El hijo drogadito deshonra al papá y a la mamá. El hijo que le gusta contestar al papá y a la mamá en la boca, deshonra también al papá y a la mamá. Mientras que en el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Vea usted, y seas próspero aquí en la tierra. Si tengas lleno de bendiciones, es una ley de promesa. Pero aquí hay hijos hoy desleales contra su padre y su madre. Vamos a hacer un pequeño de resemblanza de tus hijos ingratos. Amados hermanos, los hijos han nacido ¿para qué?
para hacerlos felices a papá y a mamá. Los hijos han venido al mundo para que lo vean a sus padres hasta sus últimos días. Pero hoy los hijos se han convertido espinas en los ojos de sus padres. Espinas en los ojos de los padres se han convertido los hijos hoy por hoy. Porque se han convertido incorregibles, inmanejables. Como vuelvo a repetir, gracias a estos psicólogos hay ese problema. Gracias a las leyes injustas de los gobiernos hay ese problema. Hoy, ¿cuántas madres han criado sus hijos, dejaron de comer un plato de comida y le dieron a su hijo, a su hija? ¿Cuántos hijos se enfermaron cuando tenían una reunión familiar, un cumpleaños, qué sé yo? Y de repente se enfermó el hijo. Dejaron de ir a esa reunión y tenían que ir a la posta a hacerlo medicinal, dígame. Tal vez prestándose dinero, tal vez que haciendo malabares para darles educación a estos sinvergüenzas que son estos hijos. Hoy en día los hijos se han convertido en sinvergüenzas. Pero el día que se muere el papá y la mamá, ahí sí lloran. ¿Para qué lloras si es sinvergüenza? Cuando está vivo, ¿por qué no le diste cariño, amor? Ahora sí le llevas flores. Que una persona que muere ya no quiere nada. Dígame, los hijos está para hacerlo feliz al papá y a la mamá, para que Dios también se siente honrado, porque Él también es padre. Cuando ve Dios esas buenas actitudes, Dios lo bendice a estos hijos. Hoy en día hay dos clases de hijos: hijos de árboles de bien y hijos de árboles de maldición. Esta de esa naturaleza de hijos inconversos, que son espinas, se convirtieron en los ojos de los papás y de la mamá. Su futuro está degradantemente por los suelos. Tal vez estará estudiando, se terminará o no terminará sus estudios. Segundo, tendrá una esposa, sabe Dios qué clase de mujer tendrá. ¿Qué clase de hijos tendrá? Borrachos, drogaditos, ¿sabe Dios qué? ¿Por qué? Porque tienen en sus espaldas la maldición de Dios. Porque hicieron llorar a su padre y a su madre. Llevan esa maldición. Toda su descendencia serán malditos, dice la Escritura. En cambio el otro hijo que siempre dice: papá te amo, mamita te quiero mucho, toma mi presente, no tengo dinero pero mi abrazo, mi beso, estoy aquí mamita, papito. Ese hijo lleno de bendiciones parte de Dios tendrá una mujer ejemplar, una mujer ayudadora, una mujer respetuosa, amable, cariñosa, carismática para su esposo. Cuando tenga sus hijos serán hombres de bien, hombres educados, hombres de sociedad, hombres de profesión, orgullo y alegría de sus padres. Cuando uno hace bien las cosas. Y aquí que dice claramente en este texto, en el 16 dice: maldito sea el que deshonre a su padre y a su madre. ¿Cuántos hijos hoy hay que deshonran a su padre y a su madre? Que todos los días hay problema todos los días. El día de la madre ahí nomás son sinvergüenzas. Día de la madre: mamita, toma tu regalo. Y al día siguiente está haciéndole llorar a la pobre vieja. Día el padre igualito: papito te quiero mucho. Y al día siguiente lo quiere pegar al papá. ¿Qué clase de hijos son estos? Dígame. Natiras de sinvergüenza son estos hijos. No valoran a sus padres, no valoran cómo sus padres se han sacrificado duramente para formarles hombres de bien y hombres de sociedad en la educación. Muchos tienen su profesión también y no valoran. Es algo terrible. Siguiente versículo 17. Maldito sea el que reduzca los linderos de su prójimo.
Amados hermanos, acá está todo. En la ley de Dios está todo, en este bendito libro llamado Biblia, las Sagradas Escrituras. Veamos en el libro Miqueas, capítulo 2. Libro Miqueas, capítulo 2, nos va a decir para entender un poco más sobre lo que venimos analizando hoy por hoy, lo que está sucediendo dentro de los pueblos de Dios. Prácticamente, amados hermanos, es algo terrible lo que sucede en la injusticia dentro de los pueblos de Dios. Las iglesias son injustas, no todos, claro. No se puede meter a todos en un solo costal. Hay buen porcentaje de iglesias que tienen estos problemas, que viven en la injusticia. La injusticia es en el mismo detalle. Por ejemplo, la injusticia que es el que reniega contra su prójimo es injusta, es iglesia. El que chismea es injusta. El que habla mal de su prójimo es injusta, es iglesia. No tiene amor. Todo, en todo sentido, es la injusticia. El amor, por eso yo les digo en nombre del Señor, que el amor cubre todos los males. Si yo amo a una persona, ¿cómo lo voy a hacer daño? Yo no puedo hablar mal de él, yo no puedo rajar de él, ni andar chismeando de sus secretos. Porque lo amo, lo estimo. Con la misericordia de Dios lo estimo a esa persona. Es mi hermano, mi hermana, ¿cómo voy a hacerle daño? No hay sentido. Pero sin embargo, hoy existe este problema. Vamos a ver en Miqueas, capítulo 2, versículo 1 a 3. Dice, escuchen, ay de los que aún acostados hacen planes inicuos, imaginan el mal y en cuanto amanecen los ejecutan, porque tienen el poder en la mano. Santo Dios Todopoderoso. Hoy vemos cuando uno lleva un cargo o cuando uno tiene el poder en la mano para hacer y deshacer, actúan estos problemas así. Leyes injustas, actúan injustamente ante su prójimo y ante Dios, ¿qué será? Peor todavía. Y eso a Dios le repugna cuando tienen estas tan malas actitudes. Porque dice, ay de los que aún acostados hacen planes. La gente inicuos, la gente perversa, la gente que le gusta hacer el mal, aún que están acostados en sus camas, están haciendo planes cómo hacer el trabajito el día de mañana, a hacer el mal. Ellos no descansan por estar pensando qué hacer. Porque dice, ay de los que acostados hacen planes inicuos, imaginan el mal y en cuanto amanece el día lo ejecutan, porque tienen el poder en las manos. Por ejemplo, los delincuentes tienen poder en la mano. Vea usted. Los asaltantes, los secuestradores, todos tienen poder en la mano. Dígame. Los corruptos tienen el poder en la mano y en la boca y en la mente. Para chorear, por ejemplo, en los gobiernos. Tantas cosas, hermano. La corrupción está poder en la mano y en la mente y en el corazón. La corrupción está también dentro de los pueblos de Dios. Hay corruptos. Hoy por hoy está así los pueblos de Dios. Estoy mencionando así. Claro que no todos. Hay algunos que tienen ese problema dentro de las casas de adoración de Dios. Estoy hablando de un tema que lo vivimos en estos tiempos. En estos tiempos se lo vive, así está el mundo. Tanto el mundo cristiano como los inconversos. Tiene ese problema. Versículo 2 dice,
codicia las propiedades de otros y se la quitan, codicia las casas y las toman, oprimen al hombre y a su familia, al hombre y a su heredad. En las iglesias hay ese problema, codicia. En los pastores, los líderes oprimen a los hermanos, lo oprimen como al limón, lo oprimen así, hermanos. Uno en las diezmos, ofrendas especiales, tras ofrendas todavía hay. ¿A dónde va a parar esa plata? Dígame. ¿A dónde? ¿A dónde los que tienen, por ejemplo, congregaciones que tienen 10,000, 15,000 almas, solamente aportando $1, un sol por uno? Imagine cuánto de dinero se recauda allí. Solamente estoy hablando de una ofrenda de un sol en 15,000 personas o en 10,000 personas. ¿Y cuánto le ofrendan? Uno dan 10, 100, 50, 200 soles, 1,000 soles. Dígame. Tantísima plata. Y aquí que dice, cuando no puedes dar, te quitan tu casa. Ahí está esta señora Ana Méndez, que le escucha escuchar a los dólares que hablan. Véalo ahí, esos videos que están en las redes sociales. ¿Qué dice ahí? A ver, el que da cachetada al mamón con $500, con $1,000, con $2,000. Si no tienes dinero, pues tu tarjeta de crédito. Si no tienes tarjeta, pues tu casa, tu terreno, tu carro, puedes depositar allí en números de cuenta. Dígame, ¿eso está bien? Jamás son injustos. Y aquí dice en el versículo 2 de Miqueas 2:2, codicia las propiedades de otros. Ahí está. ¿Cuántas congregaciones han quitado sus terrenos, hermano, cuando no podían cumplir las promesas? Vea usted. Codician otros, imagina, codician casas y las toman y oprimen a los hombres y a su familia, a los hombres y a su heredad. No solamente oprimen a los padres de familia, también a los hijos. Toda la herencia se apoderan. Es terrible, hermanos. Eso son injustos, torcieron la ley de Dios. Ya no hay amor a su prójimo, sino que se han convertido ambiciosos y codiciosos. Ellos ya no viven por amor a Dios, viven por amor al dinero, por amor a los bienes terrenales. Eso es lo que viven esta clase de gente. Versículo 3. Por lo tanto, así ha dicho el Señor: ya he pensado lanzar contra esta familia una calamidad de la cual no saldrán bien parados, no volverán a andar erguidos, porque ese tiempo será malo para ellos. Toda esta gente que están andando de esa manera, Dios ya decretó una ley. ¿Pero cuándo? Es que Dios es paciente. Toda la apostasía, todas estas irregularidades de ley, de la injusticia, tiene su tiempo. Va a llegar un momento cuando llegue ese colapse, el 100%, Dios va a intervenir y va a fulminarles a toda esta gente. ¿Cómo? Solo Dios lo sabe y cómo lo va a hacer. Porque Dios es abogado de los huérfanos. Dios es abogado de las viudas. Dios es abogado de la gente pobre, de la gente minusválida, de la gente que no tiene letra, la gente que no tiene conocimiento de Él. Él es abogado, Dios y el Señor Jesucristo, que tarde o temprano va a ser venganza con estos sinvergüenzas. Eso es así. Veamos otro libro más. Proverbios 19. Libro Proverbios 19 también nos dice: bendito sea el Señor. Versículos de 5
7, 9 y 17. Dice así, Proverbios 19. Aleluya, gloria a Dios. Nombre del Señor, amados hermanos. 19. Dice en esta manera, 5. El testigo falso no quedará sin castigo, no escapará que propaga mentiras. Hermanos, hoy en día dentro de los pueblos de Dios hay testigos falsos. ¿En qué sentido? Quisiera que entiendan este punto. Ejemplo. Cristo nos enseñó para corregir a un hermano o una hermana cuando está en pecado. Dice, primer punto específico, anda y conversa con la persona indicada, personal. Si el caso no te hace caso, anda, ve un hermano o dos hermanas, converse con la persona que están dando en esa manera. ¿Por qué sentido? Para que tenga peso de ley tus palabras a esa persona. Con dos testigos ya tiene peso de ley. Cristo mismo nos enseña que debemos actuar en esa manera. El otro punto, testigo falso es cuando haya fraudulento. Número uno, cuando haya, digamos, un juicio, un pleito. ¿Qué pide el fiscal o el juez? Testigos. ¿Qué hago yo? Voy y compro un testigo falso. Le doctrino esto, y ese testigo se va y testifica lo que sucedió, pero es mentira, para hundirlo al indefenso, a la cárcel. En las iglesias hay igualito. Hay falsos que condenan para que lo expulsen de la congregación. Pero aquí nosotros tenemos que hablar lo que son verdades, investigar y accionar dependiendo del delito, pero basado en el amor de ley. Ahí tenemos que sancionar a cualquier persona basado en el amor de ley. Ya no en el amor de ley antigua. Ya no existe eso. Porque Cristo lo reguló todos los mandamientos basado en el amor. Y aquí dice, no quedará sin castigo el testigo falso, el mentiroso. Siguiente versículo, 7. Dice versículo 7, escuche. Al pobre sus hermanos lo aborrecen, hasta sus amigos se apartan de él. Buscan palabras pero no las encuentran. Hermanos, ¿quién es abogado? Cristo del pobre. Hoy hay hermanos de sangre abusivos con su hermano menor o con su hermano mayor, o que tenga falencias, por ejemplo. Hoy se ve. Hoy se ve dentro de las iglesias también hay este problema. Los hermanos espirituales hacen ese problema, porque dice aquí, al pobre sus hermanos lo aborrecen. Vea usted, hasta sus amigos se apartan de él. ¿Por qué? ¿Cuántos hogares están destruidos, hermano, por esa actitud? Entre hermanos se odian, se aborrecen, no se pueden ver las caras, sea por los bienes de herencias, sea porque mi padre más le amó a uno y al otro no, o mi madre igual a uno le dio preferencia y al otro no. Ya crecen con resentimientos. O sea, de repente uno es más amiguero que el otro. No son tratados por igual. Entonces dice que aquí que los hermanos aborrecen al pobre ¿de qué? Pobre de conocimiento, pobre de entendimiento, pobre de sabiduría, pobre económico de repente también.
materializado en este mundo. ¿Cuántos dicen aquí en la iglesia: oye, hermano, ese hermanito no sabe predicar, ese hermanito no se puede expresar? ¿Para qué lo sacan al púlpito? Se avergüenzan todavía. Y aquí, ¿qué dice? Lo aborrecen al pobre. Los amigos se apartan de mí, lo dejaron. Pues yo les digo, amigos ya no hay en este mundo, solamente hay amistades. Cuando eres amistad, solamente vividores de tu bolsillo. Cuando ya no tienes dinero, se desaparecieron. O cuando estás enfermo, se desaparecieron. No tienes un pan que llevar, ni se acuerdan de ti. Los amigotes, los compadres. Vea usted. Y aquí dice, los amigos también se alejaron de él. Y eso Dios todo lo ve. Y Dios es pastor de su rebaño. Cristo es el abogado de ellos, que Él los defiende a ellos pobres. Pero hay de esta gente que hacen de estas clases de actitudes. Es algo terrible. Versículo 9, que dice aquí: el testigo falso no quedará sin castigo, y el mentiroso será destruido. Vea usted. Testigo falso será destruido sí o sí, porque la mentira tiene patas cortas y la verdad tiene vida eterna. Tarde o temprano la mentira sale al flote, pero la verdad siempre al final triunfa. La verdad. Por eso Dios detesta los mentirosos, los testigos falsos. Lo que les gusta hacer el mal, simplemente viven para eso. Y dice aquí, el testigo falso no quedará sin castigo y el mentiroso será destruido. Y versículo 17 dice: dar algo al pobre es dárselo al Señor. El Señor sabe pagar el bien a que lo hacen. Ahí está. Dar algo al pobre es como tú le estás dando a Cristo mismo. Si tú le das algo al pobre que no tiene un pan que comer, le estás dando a Dios mismo. Si tú le das al pobre algo de ropa que se vista, lo estás dando ropa a Cristo mismo, vestimenta. Y bendice el papito Dios y bendice Cristo. Dice aquí, mire, escuche: dar algo al pobre es dárselo al Señor. Vea usted. El Señor sabe pagar el bien que se hacen. Vea usted. Cuando uno actúa de esa manera, Dios bendice, nos ayuda, nos va bien en el camino, en el trabajo, en nuestra vida, en la salud, en la familia, en todo sentido de la palabra. Dios nos protege y nos bendice todos los días en la mesa con el pan de comer, trabajo y vestimenta y la salud, hermanos. Pero actuando de buena manera en el amor, amando a sus semejantes. Bendito sea Dios el Señor, hermanos. Proverbios capítulo 21, que dice también, Proverbios 21, versículos 27 y 28. También nos dice aquí, para aclarar un poco más. 27. El sacrificio de los impíos es repugnante, mas aún se ofrecen con maldad, peor. El sacrificio de los impíos es repugnante. ¿Y qué es la palabra repugnante? Algo asqueroso, insoportable. Vaya, bendito Dios. Hoy en día hay muchos impíos que ofrecen sacrificios. Por ejemplo, holocaustos. Si es una persona que vive como impío, como un gentil,
Para Dios es asqueroso ese sacrificio. Es repugnante. No acepta el papito Dios cuando vivimos en esa manera como impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Son las personas que conocen palabra de Dios. ¿Y cuántos hermanos son impíos? ¿Cuántos pastores son impíos también hay? Tan degradante están en los pueblos de Dios también hay, hermanos. Por eso Dios ya nos va a fulminar. ¿No se dan cuenta que está pasando en el mundo? En el mundo hay terremotos, sismos, tsunamis, maremotos, conflictos sociales, guerras. Ya no hay paz, no hay pan que comer. Todos los precios se suben a diario. La tierra ya no produce porque está maldita por mucho derramamiento de sangre. Dígame. Por culpa de estos impíos hoy por hoy que está dentro de los pueblos de Dios, que se burlan de Dios y se burlan de Cristo. Son hijos del diablo, en pocas palabras, porque viven a dos señores, sirven a Dios y sirven al diablo. Una novia traicionera, una prostituta, en pocas palabras. Se llama prostituta, se llama, no hay otro calificativo que lo diga. Los impíos que viven a dos señores. Y Jesús dice en el Apocalipsis: los voy a vomitar de mi boca porque son asquerosos, son tibios, asquerosos, algo sucio, porque se acuestan con el diablo, con el amante, que es enemigo de Cristo. Terrible. Vea usted lo que dice aquí, 28, versículo 28, dice: el falso testimonio es desechado. El que sabe escuchar puede hablar siempre. Acá vienen los necios. Los necios son los que se desesperan para hablar. Hable y hable y hable y hable para justificar lo que ellos dicen. Pero el sabio calla, habla último. Y el que pasa por silencio pasa por sabio, y es honra y gloria para Dios Todopoderoso, dice en la Biblia. Cuando uno tiene esa actitud, obviamente tengo una reunión de mucha gente. Espero que hablen todos los necios. Si yo puedo hablar último, como he escuchado de todos, ¡brum! Doy pues mis palabras bien puestas. Para la honra y gloria de Dios, yo quedo bien parado como sabio. Pero tengo que escuchar todos estos necios que están ahí, en la necedad. Vea usted, versículo 9, versículo 16, dice, versículo 16 dice aquí: quien se aparta del camino de la sabiduría acaba entre las legiones de muertos. Ay, Dios mío, Señor. ¿Quiénes se apartan de la sabiduría? Los impíos. ¿Quiénes se apartan? Los que se van al mundo. Ya no regresan a la casa del Señor y empiezan a vivir como un mundano más, un inconverso más. Y aquí dice, mire lo que dice aquí en el 16. Escuche. ¿Quién se aparta del camino de la sabiduría? Del conocimiento de Dios, del conocimiento de Cristo, del Espíritu. Sabiduría que conoció a Dios, amó a Dios, proclamó palabra de Dios para el servicio de Dios, se comprometió a vivir bajo la voluntad de Dios, y se apartaron y se fueron al mundo. ¿Qué le sucede a esta persona? Mire, escuche. Mire qué es lo que se acaba entre las legiones de muertos. Legiones de demonios, legiones de muertos, espiritual están muertos. Vea usted, se juntan con malos amigos, con borrachos, con drogaditos, actúan como cualquier mundano, se meten al paganismo, a la idolatría, bueno, brujería, hechicería de todo tipo. Van casando de mujer en mujer, en adulterio, en fornicación, hacen una vida tremendamente desordenada. Y aquí dice, se compromete con legiones de muertos. Vea usted,
¿Quiénes son esas legiones? Demonios. Se deja invadir por demonios en su corazón esos personajes. Se dejaron invadir. Invadieron ese corazón legiones de demonios. Textual lo dice. Tremendo problema tienen con estos impíos que trabajan a doble personalidad, con la tibieza. Versículo 22 dice, 22 lo dice así de esta manera: el sabio conquista la ciudad más protegida y derriba la fortaleza más confiable. El sabio en todo sentido es, pues, hermano, conquistador por su sabiduría, por su conocimiento, por su entendimiento. Es conquistador. Donde llega siempre va a conquistar, porque es hombre preparado, hombre derecho, hombre cabal, hombre en todo sentido. Es delante de Dios perfecto. Y es conquistador. Y aquí lo dice: el sabio conquista la ciudad. Vea usted, más protegida. Vea usted, dice, y derriba las fortalezas más confiables. ¿Quién es? El entendido, el que conoce. Y eso lleva a la iglesia. Pero la iglesia que vive en santidad, la iglesia que vive tal como quiere Dios, tal como quiere el Señor Jesucristo, en santidad, sin mancha, sin arruga, y virgen, que no sea manoseada por el amante que es el diablo, que no peque. Esa iglesia es confiable. Esa iglesia puedo confiar. Y siempre me va a apoyar porque es sensata y sabia. Me va a proteger a mi persona, porque vive en santidad para su Señor y es confiable ante los semejantes. Veamos otro libro más, libro Amos, capítulo 8. Libro Amos, capítulo 8, también 8 nos dice. Nos sirve también para seguir analizando este tema, amados hermanos, que es que hoy por hoy estamos atravesando el pueblo de Dios algo terrible. Hoy por hoy, amados hermanos, que es ya no hay lealtad dentro de los pueblos de Dios. No hay de lealtad. La injusticia en todo campo está, amados hermanos. La injusticia dentro de los pueblos de Dios. La injusticia está, hermanos, en todos los líderes, en los pastores está la injusticia. Veamos Amos capítulo 8, versículo 4, 5, 6, 7. Dice 4: oigan esto, ustedes los que explotan a los menesterosos y dejan en la ruina a los pobres de la tierra. ¡Ay, santo Dios! Hoy vemos pueblos enteros de Dios. Dejan en las ruinas a muchas ovejas. Lo trasquilan la lana. Se enriquecen ciertas personas. Hermanos, hoy en día esa ovejita, hermano, de repente no tendrá que comer. Trabajará todos los días, dejará de comer para juntarse el diezmo, la ofrenda, para que lleve a la iglesia. Dígame. ¿Y para qué? Para que se aprovechen estos sinvergüenzas, pastores, líderes de las organizaciones. Dígame, ¿es algo injusto? No es justo, hermanos. Eso Dios lo ve. Y aquí dice, versículo 4 dice: ¿quién es ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Los que explotan a los menesterosos. Estos pastores ya no conocen, hermanos, respeto. Ellos no dicen: pobrecitos, no tendrán un trabajo de los menesterosos. ¿Quiénes son los menesterosos, hermanos? Los que no tienen un pan que llevar, los que no tienen un trabajo, los que viven llenos de necesidades, los que no han estudiado, no son preparados, viven, hermano, en las calles. Hoy se ve
en las calles recogiendo botellas, dígame, recogiendo cartones para llevarse un pan a la boca. Ellos son menesterosos. Así enfermos salen a trabajar, a buscarse la vida. Enfermos o no enfermos, tienen que salir. Y estos sinvergüenzas se aprovechan de lo poquito que ganan, se lo llevan la plata. Porque esta gente vive por el amor de Dios y vienen con ese corazón en la mano a servirle a Dios. Pero de eso se valen estos pastores. Y dice claramente, oigan esto, ustedes los que explotan a los menesterosos y dejan en la ruina a los pobres de la tierra. No solamente hablando a las iglesias, también a los gobiernos. Hoy los gobiernos se han convertido abusivos, sacando tanto dinero y por los pueblos no hacen nada, dígame. Versículo 5. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva? Entonces podremos vender el trigo. ¿Y cuándo pasará el día de reposo para que abramos los graneros? Echaremos la medida, subiremos los precios y adulteraremos la balanza. Mire lo que está pasando. ¿Eso no sucede ahora? ¿Acaso no está pasando eso en los pueblos de Dios? Terrible, terrible en verdad. Mire lo que dice aquí en el 5. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva? Está hablando del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios está hablando. Están esperando que pase la fiesta de la luna nueva. ¿Para qué? Mire, ¿para qué? Entonces podremos vender el trigo para meterse al negocio. Están esperando qué hora pasa la luna nueva ya para abrir mi granero y vender mi trigo. Los negociantes que hay en el pueblo de Dios. Mire. Y cuando pasará el día de reposo para que abramos los graneros. Están esperando qué hora pasa el día de reposo para abrir mis graneros y vender. Y allí, ¿qué sucede? Adulterar la balanza para tener más ganancias, más money, más dinero. Mire qué dice aquí. Para que abramos los graneros y achicaremos la medida. Subiremos el precio. Mira, achicar la medida es la balanza y subir de precios. Y adulteraremos las balanzas. Vea usted, hermanos. Hoy vemos, hermano, en los negocios qué está pasando. Todo venden como les da la gana, ya no hay control. De las municipalidades locales ya no hay control en las ventas, en los negocios, dígame. Y el peso legal ya no hay del pan, por ejemplo. El pan ya no hay un peso de ley. Hoy en día las tiendas te roban en la balanza los gramos. Hoy en día los empaquetados que vienen por unas galletas ya no viene completo, lo han reducido el tamaño. Y aquí lo dice textualmente, amados hermanos. El profeta Amos lo profetizó hace muchos años antes de Cristo. Hoy se está cumpliendo esto, lo que profetizó el profeta Amos. Yo me recuerdo que yo compraba antes galleta Iris, un paquete larguito, era bien grande. Ahora 3/4 nomás viene y cuesta el mismo precio, aún más caro en algunas tiendas. Imagínense, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque los pueblos se han convertido en una tira de vivos en la viveza. Eso es lo que está sucediendo, hermanos, en todo ser humano.
sea pueblos de Dios o sea los inconversos, igualitos son. Tremendo problema aquí, amados hermanos. Versículo 6. Así podremos comprar a los pobres por dinero y a los necesitados a cambio de un par de zapatos. Hasta los desechos del trigo podremos venderlo. Mire, ay, ay, mire estos sinvergüenzas, hermano. Así podremos comprarlo a los pobres. Hoy vemos, por ejemplo, en calidad en la selva, la fruta y el cajón. ¿Cuánto está, hermanos, el cajón? 8 soles a 10 soles. Y aquí en Lima, ¿cuánto lo venden el cajón? 30 soles, 25 soles, dígame. ¿Y cómo está aquí textual? ¿Es justo o no es justo, hermanos? Y eso están involucrados las iglesias también, porque hay muchas iglesias que viven en los negocios. ¿Quién paga los platos rotos? Los pobres. Hoy en dice el gobierno que dice, hay que exportar nuestros productos a otros países. Perfecto, está muy bien. Pero ¿qué envían para allá, hermano? Lo mejor de lo mejor, extra, va al extranjero. Y acá al pobre peruano, al productor, ¿qué le queda? Basura. Todo verdes. Todo que no tiene ni sabor en calidad de fruta, por ejemplo. Todo es exportación. Claro, la exportación es muy buena, pero acá, hermano, se reducen nuestros productos y cuesta más caro. Encima, basura. Encima, hermano, se escasean las comidas acá en el Perú porque el gobierno exporta para allá. Claro que sí, porque el gobierno gana un buen porcentaje, también gana, y los productores. Pero la gente pobre que no tiene un pan que llevar, no tiene un trabajo, ay de ellos, hermanos. ¿Qué será su vida de ellos? ¿Comerán una vez al día tal vez? ¿Se almorzarán o no? De repente cena nomás tendrán. Nadie sabe cómo uno vive en sus hogares. Y aquí dice, hermanos, en el versículo 6, así podremos comprar a los pobres por dinero. Vea usted. Y a los necesitados a cambio de un par de zapatos. ¿Quiénes son los pobres? Los productores. ¿Quién lo compra su producto de los productores? Los empresarios grandes de otros países. Lo compra a migajas. Y ese empresario lo lleva a Ripley, Totos, Saga. ¿Cuánto cuesta ahí, hermanos? En otros países, ¿cuánto cuesta? Mientras que el productor recibió migajas. Y aquí dice el menesteroso, ¿qué le sucede? A cambio de un par de zapatos. Me convierto en negociante de fruta, me voy al mercado, lo barateo apenas para comprarme un pantalón, una camisa, o un par de zapatos, o de repente para sobrevivir nomás. Textual lo dice. Hasta los derechos del trigo pobre, hasta los desechos del trigo podremos venderlo. Hoy no ves, hermano, la gente no recogiendo botellas en la calle, en los basurales. Hoy no ven la gente recogiendo fierros, latas, cartones para venderlo y para poder llevar un pan a la familia. Dígame, ¿acaso no está pasando eso? Y aquí dice, los desechos del trigo lo venderemos a los menesterosos. Los desperdicios, lo que es basura, hermano. Tremendo problema, hermano. Tremendo problema lo que acá habla en estos versículos. Terrible. Versículo 7. Pero el Señor ha jurado por la gloria de Jacob. No voy a olvidar ninguno de sus malas acciones, dice el Señor. El Señor ve. El Señor lo está viendo. No va a olvidarse lo que están haciendo esta gente. Nunca por nunca van a olvidarse. Al contrario,
recibirán su castigo a su debido momento, hermanos. A su debido momento. Terrible. ¿Qué horas son, mi hermano? Gloria al Señor. 10 minutos más. Veamos otro libro más. Miqueas. Miqueas capítulo 3, 5. También nos habla un poco más para entender, hermanos, sobre Miqueas. Gloria al Señor. Es terrible, hermano, lo que está pasando hoy por hoy en el mundo con los seres humanos que son injustos. La injusticia está en todo rango, en todo camino, en todo campo está la injusticia. 3:5 dice: así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, esos que hablan de paz cuando se les dé de comer, pero declaran la guerra a cuantos no se los dan. Ahí está, hermanos. Yo he visto, hermano, en las redes sociales un pastor. Había una pareja de esposos, no tenía el diezmo, no lo habían pagado en su trabajo. Diezmo ni ofrenda. Y el pastor que dijo: hermano que no da el diezmo, hermano que no ofrenda, mejor que se vaya yendo a su casa. Los votó, hermano. Tremenda dureza. Y el hermano, la pareja de esposos llorando, suplicaban al pastor: por favor, la otra semana traigo mi diezmo, mi ofrenda. ¿Acaso entendió este pastor? Vino, hermano, los dos guardianes lo sacaron. A peso lo sacaron afuera. He visto en las redes sociales, hermano. Y aquí, ¿qué dice en este versículo? Mire lo que así ha dicho el Señor acerca de los profetas. Mira, que hacen errar a mi pueblo. Número 1. Confusión, falsa doctrina, engañadores, mentirosos, fraudulentos. Dios me dijo que esto va a ser. Dios me dijo que así es. Hoy no se ve en las redes sociales, hermano. ¿Cuántos apóstoles hay en ese problema? ¿Cuántos falsos profetas dicen eso? Dios me dijo que tú vas a ser bendecido. Dios me dijo que tu hijo va a ser policía. Dios me dijo que da tu diezmo de $1,000 o $2,000, que el Señor te va a bendecir. Y Guillermo Maldonado, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Das primero tu diezmo y el Señor paga y paga y paga. ¿Esos son profetas? Mentirosos, fraudulentos. Dios no es un banco, hermanos. Dios bendice al temeroso, al que vive en su voluntad, en santidad, en obediencia. Sí bendice el papito Dios. No cualquier ocioso, cualquier mentiroso. No, hermanos. Eso no bendice. Enfáticamente les digo que eso no bendice. Y aquí dice el Señor: así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Vea usted, esos que hablan de paz y cuando le dan de comer, pero cuando declaran la guerra a los que no les dan de comer. Ambiciosos, codiciosos. ¿Hay diezmo? Ven para acá, hermanito lindo, te dice. Caramba, aprenda de este siervo de Dios. Mira, damos $1,000. Aprendan, hermanos. Pero este siervo, hermano, de repente no tiene, lo declara la guerra. Lo declara la guerra. Este siervo no sirve. Lo maldicen todavía, hermano. Textual lo dice aquí. ¿Quién habla? El Señor mismo. Terrible. Veamos 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 también nos habla ahí para entender un poco más lo que está pasando en estos tiempos, hoy por hoy, en los pueblos de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 6, 7, 8, 9. Dice así: 6.
Y es que no solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos. Hermanos, estos falsos profetas, cuando no les cae bien, cuando tú no le das el diezmo, las ofrendas, no le das de comer, te hacen quedar mal y ridículo en medio de los incrédulos, hermano. Para hacerte quedar mal parado. Y aquí dice el libro Corintios, claramente dice 6. Mire lo que dice aquí, 6:6. Y es que no solo pelean entre los hermanos en las iglesias, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos, de los ateos. 7. Sin duda ya es bastante grave que hayan pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por el alto las ofensas? ¿Y no sería mejor dejar que los defrauden? Claro. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mejor los problemas dejemos pasar por alto, evitamos roces. Evitamos los problemas. ¿No sería mejor dejarse que te engañe mejor y evita los problemas y honras a Dios? ¿Qué dice aquí? Mejor déjate engañar, pues. Dinero, ofrendas, qué sé yo. Y evitas pleitos entre los hermanos. Ahí abarca el amor de ley. Pero hoy en día no, los hermanos que dicen: si yo presto mi dinero a un hermanito, que me tienen que pagar mis intereses como yo lo ponga. Hay hermanos que prestan, son prestamistas. Prestan 15, 20, 25%. Ya se constituyen ladrones. Se valen de la necesidad de su prójimo. Y eso no es así. Mientras que el Levítico, ¿qué dice? Si uno de tu hermano viniera y te pidiera prestarlo, no lo niegues, dáselo. Y no le pidas, dice, hasta que él te devuelva. Y si el caso no te devuelve, pues déjalo. Dios te pagará. Libro Levítico lo dice eso. Hoy, pero los hermanos hoy no perdona. Mi dinero es mi dinero y se acabó. Ahí se olvidó de Dios, se olvidó de todo, se olvidó de las cosas buenas. Primero mi dinero. Terrible, hermanos, está en los pueblos de Dios. En los pueblos de Dios a eso. Naranjas, pasarlo por alto. No, lo que es dinero no. Dinero es primero. Me sacaba la mugre todo un mes y te lo voy a regalar. 7. Sin duda ya es bastante, dice, grave. Haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto las ofensas? Dice, ¿ve? Mejor pasa por alto los problemas y habrás evitado roces y problemas. ¿Ve usted? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Mejor es dejarlo que te defrauden. Evitas roces. 8. Pero el caso que es que son ustedes los que cometen el agravio y los que defraudan y lo hacen contra los hermanos. Ahí está hablando del pueblo. El caso que ustedes lo hagan, lo hacen contra los hermanos. ¿Qué hay? Deshonestidad. Ya no hay confianza, hay críticas. Nos ganamos todo el problema del mundo, hermanos. Mal visto, criticado, en todo campo. Versículo 9. ¿Acaso no saben que los injustos no van a heredar los reinos de los cielos? Claro que sí. Todo lo que hemos estudiado en la primera parte, segunda parte, los injustos no van a heredar los reinos de los cielos, hermanos, si siguen actuando en esa manera, si siguen defraudándose, engañándose, estafándonos. Y no viven en el amor de ley que es a su prójimo, ayudándonos de unos a otros, aconsejándonos, soportándonos nuestras debilidades. No van a heredar los reinos de los cielos, dice claramente la Escritura. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo.
Tremendo problema. Veamos otro libro, el libro de Santiago, capítulo 5. Santiago 5 también nos dice algo al respectivo de la injusticia, lo que hoy por hoy está pasando en los pueblos de Dios y está pasando también con los inconversos. Es algo, hermanos, que uno tiene que llegar a reflexionar según nuestras actitudes, porque las actitudes tienen que ver mucho ante Dios. Nuestras palabras tienen que ver mucho ante Dios también. Porque dice en el libro Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 8, 8 y 9, 9 y 10, mejor dicho, también lo dice claramente ahí. Lo dice claramente cómo vamos a ser juzgados por nuestras actitudes. A ver, hermano, alcánceme, ¿en qué libro está? ¿Al lado de qué libro está Santiago? Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Allá. Gloria al Señor, vecino de los hebreos. Gloria al Señor. Ahí está, gloria al Señor. El libro de Santiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. ¿Qué nos dice? Dice, ahora ustedes los ricos, escuchen con cuidado. Mira, acá hay una advertencia para los ricos que tienen plata. Ahora pues, ustedes ricos, escuchen con cuidado, lloren a voz en cuello por las calamidades que se les sobrevendrán. Los ricos son los que adulteran las balanzas, los negociantes. Los ricos son los que estafan el quilaje en los sacos de arroz, sea lo que sea. Estafan y pagan lo que les da la gana a los productores para enriquecerse ellos. Y aquí dice, agárrense que viene el grito a voz de cuello. Sus riquezas están podridas y sus ropas están carcomidas por la polilla. Ay, 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 ante Dios están así los ricos. Las riquezas están carcomidas y su ropa está lleno de polillas que agujerean, lleno de huecos. Ante Dios no sirve lo que están vestidos. Su oro y su plata están llenos de óxido. Y ese mismo óxido lo acusarán y los consumirá con el fuego. Ustedes acumulan riquezas en los últimos tiempos. La riqueza está llena de óxido. Y la misma riqueza, ese óxido, los acusarán, dicen, en el día del juicio. ¿El óxido por dónde proviene? De la humedad. En fin. Y están preparados, ya están destinados para el lago de fuego. Dice textual. Tremendo problema aquí. Pero claman contra ustedes los sueldos que con engaños no han pagado a los trabajadores. Hoy vemos empresarios abusivos. Algunos no pagan sobre tiempos, otros pagan abusivamente lo que no es de ley. Otros no pagan tiempos servicios, te pagan pero una miseria. Otros hermanos te hacen trabajar como esclavo. De todo tipo. El abuso está terrible y no hay honestidad. Son ileales a sus trabajadores y son injustos ante Dios. Encima no te pagan puntualmente tu salario. Mientras que en el mandamiento dice que no se detenga el salario del jornalero hasta el día siguiente. Y aquí a veces no te pagan hasta un mes, 2 meses. Te detienen el sueldo. Y aquí dice claramente en el versículo 4, pero claman contra ustedes los sueldos que con engaño no han pagado, dice. Vea usted, a los que trabajaron levantando sus cosechas. El clamor de esos trabajadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Hermanos,
El trabajador honesto, sincero en su trabajo, tiene la potestad, hermano, cuando le sucede eso, debe arrodillarse en su aposento, clamar a Dios y entregarle lo que le están haciendo en su trabajo a él. Y Dios sabrá vengarse de alguna forma, de una manera, hermanos. Porque ese es un abuso con los trabajadores. Eso es explotación con los trabajadores. En todo sentido de la palabra, hermanos. Y aquí dice, ha llegado a los oídos de Dios el clamor de los trabajadores, el clamor de los pobres, el clamor de los menesterosos, está llegando a los oídos de Dios. Y Dios va a saber vengarse en algún momento. Por eso cuántas empresas se han ido de quiebra, por no ser honestos y sinceros con sus trabajadores. Y aquí lo dice en la Biblia. Aquí en la tierra ustedes han vivido rodeados de placeres y lo único que han logrado es engordar para el día de la gran matanza. La humanidad está para eso, hermano. A lo que hemos logrado la humanidad, estar gorditos para el día del juicio. Para que el diablo y sus demonios se deleite. Y los gusanos. Porque en la tumba, los gusanos lo que nos termina, hermano. Te vas gordito a la tumba, los gusanos se deleitan en tu cuerpo. Posteriormente tu alma se va al infierno, que ahí en el infierno hay gusanos que nunca mueren. En el infierno, ahí te engusanarás en el infierno, en ese fogonazo de fuego, hermanos. Jesús mismo lo dice, hay gusanos en el infierno que nunca mueren. Dice que sus gusanos son como taladros que te perforean todo el cuerpo ahí en el infierno. Taladros. Posteriormente, hermanos, vamos a hacer un tema del infierno. Ahí vamos a analizar todos estos puntos específicos que es el infierno, qué es lo que pasa ahí cuando llega el condenado al infierno, a esa cárcel. Vamos a analizarlo mejor haciendo un tema del infierno. Vean ustedes lo que dice aquí, versículo 6. A la gente honrada la han condenado a morir sin que ellos pudieran defenderse. Claro, como vuelvo a repetir, la gente honrada se van presos. La gente honrada es explotada. La gente honrada mal visto. Pero el cavernario, el sanguinario, el ladrón siempre sale con la suya. Pero de Dios no saldrá con la suya, que Dios va a dar su castigo a esta clase de personas. Bien, hermanos, espero que este tema haya sido de su completo agrado. Espero, hermanos, que este tema sea de reflexión, que es las injusticias dentro de los pueblos de Dios. Ese es este tema. Espero, hermanos, que sea de su análisis, y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, y la paz y la gracia del Señor Jesucristo more en sus corazones. Amén.